timpánica, la única pared que es móvil, ¿ya? Entonces, la membrana timpánica, cuando nosotros hacemos una otoscopía o colocamos una lupa dentro del conducto auditivo externo, lo vamos a ver de esta forma, translúcida, de color grisáceo más o menos, tiene un triángulo luminoso acá, y esto es parte del relieve del martillo, doctores. Es parte del relieve del martillo, es parte del martillo, del huesecillo que se conoce como martillo. Esta región, esta parte se llama mango del martillo, aquí termina en una estructura que se llama ombligo, y esto es la apófisis corta del martillo, o apófisis lateral. Por encima de esta región, que es la pars tensa, se ubica la pars flácida. La diferencia entre las dos regiones es que la tensa tiene 3 capas, incluyendo la fibrosa, y la flácida solamente tiene 2, a excepción de la fibrosa. Por lo tanto, la flácida es más fácil que se colapse. Cuando el oído medio se va a llenar o va a tener presión negativa. La presión, el oído medio normalmente tiene aire, ¿ya? Igual que el ambiente. Por lo tanto, así sea agua, sea aire, va a tener una presión. La presión que hay en el oído medio es igual a la presión que hay en el ambiente. Cuando la trompa de Eustaquio, que es parte del oído medio, no funciona bien, esta presión se negativiza, y al negativizarse va a jalar a la única pared que es móvil del oído medio, que es la membrana timpánica. Sobre todo, ¿qué parte? La pars flácida, porque es más débil, porque no tiene capa fibrosa, ¿ya? Entonces, ya, aquí estamos, ya. Mire, el tímpano se va a insertar sobre una estructura fibrosa que se llama annulus. También es hueso, también hay un annulus óseo, ¿ya? Y normalmente cuando nosotros trabajamos, los otorrinos trabajamos, dividimos a la membrana timpánica en 4 cuadrantes. Primero, una línea que atraviesa, sigue el eje mayor del mango del martillo, y otra que es perpendicular a ella a nivel del ombligo. Entonces, puede suceder en patología que la caja timpánica, que está llena de aire, se llene de agua, ya por un proceso inflamatorio. Entonces, lo que va a suceder es que el sonido no se va a transmitir adecuadamente, porque en el agua el sonido viaja más lentamente. En el aire es veloz, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Drenar ese líquido. ¿Dónde lo drenamos? En este cuadrante, en el cuadrante antero-inferior. Este es el súpero o antero-superior, este es el antero-inferior, el póstero-superior y el póstero-inferior. ¿Por qué? Primero, por la gravedad, ¿ya? En la posición erecta va a caer por acá el líquido que está detrás de la caja que está detrás de la membrana timpánica, en la caja timpánica. Segundo, porque este es el lugar donde hay menos estructuras que nosotros podemos lesionar. Por ejemplo, aquí en el cuadrante antero-superior se va a encontrar el orificio timpánico de la trompa de Eustaquio, ¿ya? En el póstero superior se va a encontrar la articulación del yunque con el estribo y la ventana oval. Y en el póstero inferior, el promontorio con la ventana redonda. ¿Ya? Además, en el póstero superior se encuentra el nervio de la cuerda del tímpano. Por eso es que nosotros, cuando operamos a algún paciente que tiene líquido detrás del oído, que es otitis media serosa, hacemos el corte acá, miringotomía se llama, ¿ya? Y otra cosa, bueno, para revisar el tímpano nosotros tenemos que jalar, no es lo mismo revisar en un niño que en un adulto, ¿ya? ¿Por qué? Por la implantación de la membrana timpánica. Por la implantación de la membrana timpánica con la horizontal, en el adulto es de 45 grados su ángulo que forma cuando se implanta. Acá, adentro. En el niño está más acostada, tiene un ángulo de 30 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para revisar? Recordemos que para meter nuestra lupa y poder revisar la membrana timpánica, tenemos que mirar por el conducto auditivo externo. Y luego llegamos a ver la membrana timpánica. Como esto tiene la forma de una S itálica, nosotros tenemos que corregir esa S para dejarlo como un tubo recto. Entonces, ¿qué hacemos? Jalamos el pabellón auricular. En el adulto lo jalamos hacia arriba y atrás, ¿ya? Y en el niño, ¿por qué? Por la disposición de la membrana timpánica, que es más recta. Y en el niño, como está acostada, 30 grados, con angulación, jalamos el pabellón hacia abajo y atrás. Y así podemos revisarla. Es diferente la revisión entre uno y otro, ¿ya? ¿Qué otra cosa? A ver,
Luego, de la porción que es membranosa, vamos a hablar acerca de la porción ósea de la pared lateral. La porción ósea va a estar conformada por esta estructura, miren, tiene la forma de un triángulo y se llama muro del alveolo o ático. Detrás del muro del alveolo vamos a encontrar la cabeza del martillo con su cuello y la articulación del martillo con el cuerpo del yunque. ¿Ya? Aquí, en esta región se llama región epitimpánica. ¿Ya? La región epitimpánica, detrás del muro del alveolo. Y aquí también pues corresponde a la pars flácida. Hacia abajo tenemos la región hipotimpánica. ¿Ya? Aquí está la cadena osicular, vemos al estribo que se articula, el cuerpo del yunque con la cabeza del martillo, rama corta del yunque que está insertada o articulada en la pared posterior de la caja timpánica, rama larga del yunque que se articula con la cabeza del estribo. El estribo con sus dos ramas y su base, ¿ya? Su platina que se articula con la ventana oval. Viene el sonido, mueve la membrana timpánica como un todo, se mueve eso también como un todo, la cadena osicular, se transmite el sonido hasta la ventana oval. De la ventana oval ya constituye, para adentro ya es oído interno. Y el oído interno está lleno de perilinfa, ¿no? Y dentro el oído interno membranoso está lleno de endolinfa. Entonces se produce un movimiento de líquidos hasta llegar al órgano de Corti, que está dentro del caracol membranoso. Y ahí recién en el órgano del Corti, en las células ciliadas, se va a producir el cambio de energía cinética, mecánica, a energía eléctrica. ¿Sí? Ya, listo. Así es como nosotros escuchamos. ¿Ya? De energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Bien, esa es la pared lateral. Esta es una imagen donde la pared lateral o membrana timpánica ha desaparecido, la han quitado. Nos quedan las 5 paredes. Empecemos por la más fácil, la pared superior, que es el techo del tímpano, de la caja timpánica, o tegmen timpani. En la rotación anterior, la unidad anterior, les mostré cuál era el tegmen timpani. Hoy día nuevamente vamos a ver el tegmen timpani. El tegmen timpani corresponde a la fosa craneal media, ¿ya? Fosa craneal media. Entonces es el techo del tímpano. La pared inferior está relacionada con la vena yugular interna. Y acá hay una dehiscencia. Puede haber en un buen porcentaje de casos una dehiscencia. ¿Qué significa dehiscencia? Que eso puede estar abierto. Y en el extremo de los casos, la vena yugular puede ingresar acá, a la caja timpánica. ¿Ya? Y como han visto, el tímpano es un momento que es translúcido, así, translúcido, ¿ya? No lo vamos a ver así de este color, sino lo vamos a ver de color violáceo, porque detrás va a estar la vena yugular interna. Y la coloración de la sangre que lleva la yugular, las venas, este color es azul, azulado, oscuro, ¿ya? Entonces lo vamos a ver violáceo. Bien, la pared inferior, la pared superior, por aquí estamos viendo el ingreso del nervio timpánico para la cara interna, a nivel de esta estructura redondeada que es el promontorio. Y el promontorio no es más que una prominencia producida por la primera vuelta que da la cóclea. Detrás de esta cara interna, que es opuesta al tímpano, detrás de esta cara interna se va a encontrar el vestíbulo que es laberinto óseo, ¿ya? Que es el oído interno óseo, ¿ya? Detrás. Por eso que esta primera vuelta va a corresponder, la primera vuelta de la cóclea se ubica acá, en la prominencia, que todo es hueso todavía, porque también tenemos un laberinto membranoso, ¿no? Estamos hablando del hueso. El hueso, el laberinto óseo hace prominencia en la cara interna de la cóclea, de la caja timpánica, específicamente la primera vuelta de la cóclea. Luego tenemos la ventana oval, la ventana redonda cubierta por una membrana secundaria. Aquí esto está ubicado aquí, la base del estribo. Más acá arriba tenemos el recorrido del nervio facial, en su acueducto de falopio, ¿ya? Y mucho más arriba tenemos otra prominencia que va a ser el conducto semicircular lateral. Todos estos relieves en la cara interna, doctores, ¿ya? Para completar este plexo timpánico también viene el nervio ventroso inferior y ventroso menor, y viene aquí una rama del plexo carotídeo y forman
el plexo timpánico. Bien, la cara anterior, ¿con quién está relacionada? La cara anterior abajo con la carótida interna. Arriba se encuentra el orificio timpánico de la trompa de Eustaquio. ¿Ya? No olvidemos que trompa de Eustaquio es parte también del oído medio. ¿Ya? Y más arriba, en su cara superior, está el músculo tensor del tímpano que ingresa a la caja timpánica a través de una prominencia que se llama apófisis cocleariforme, con su tendón que va a buscar directamente al martillo, específicamente al mango del martillo. Ahí se inserta. ¿Ya? Luego, en la cara opuesta, que es la cara posterior, ¿qué encontramos? El recorrido del nervio facial, el otro músculo de la caja timpánica, que es el músculo del estribo, que se encuentra en la apófisis piramidal o en la eminencia piramidal con su tendón. Este tendón se va a ir al cuello del estribo. Entonces tenemos dos músculos, uno inervado por el facial, este está inervado por el facial, por una de las ramas del facial, y este músculo está inervado por la rama mandibular del trigémino. Tienen funciones opuestas, ¿ya? Antagonistas. Mientras uno protege al oído interno del sonido intenso, el otro le estimula, empuja a la membrana timpánica, lo jala hacia adentro para que el estribo se introduzca en la ventana oval y estimule el oído interno. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Y por último, hacia acá arriba tenemos, no por último todavía, aquí tenemos este agujero que es el aritus adantrum, que permite conectar la caja timpánica con la mastoides, con el antro mastoideo, que está detrás de la caja timpánica. Y hacia abajo, la última rama que da el facial en la caja timpánica, que es el nervio de la cuerda del tímpano. ¿Ya? El nervio de la cuerda del tímpano ingresa por la pared posterior, sale por la pared anterior y se va hasta la lengua a inervar los 2/3 anteriores de la lengua, dando la sensibilidad gustativa. La sensibilidad gustativa, se le llama cuerda del tímpano porque cuelga del martillo como una cuerda. ¿Alguien hay ahí? Bien, esta es una imagen para ver el nervio de la cuerda del tímpano y su relación con el cuello del martillo. Ingresa por la pared posterior, sale por la pared anterior, la trompa de Eustaquio, el músculo tensor del tímpano y otras cosas. En esta imagen se ha quitado la pared anterior y estamos viendo la pared posterior. En la pared posterior, el yunque con su rama corta que se fija en la pared posterior. Ahí está el aritus adantrum, la membrana timpánica, el promontorio, ¿ya? La ventana oval, el músculo del martillo con su ligamento que llega hasta el cuello del estribo. En esta imagen tenemos nuevamente los dos músculos antagonistas, uno para el estribo, otro para el martillo, el facial dando su rama. La articulación del martillo con el yunque. Y esta es la imagen de la cadena osicular. El estribo tiene una rama posterior, una rama anterior, tiene una platina, tiene un cuello y tiene una cabeza. El yunque tiene un cuerpo, una rama corta, una rama larga y termina en una apófisis lenticular que se articula con la cabeza del estribo. Y el martillo tiene una cabeza, tiene un mango, tiene una apófisis lateral o corta y tiene una apófisis anterior. Bien, ahora hablemos de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, ahí la podemos apreciar, es una trompa, es un tubo que tiene dos extremos. El extremo posterior, ya lo hemos dicho, se ubica en la cara anterior de la caja timpánica. El extremo anterior aparentemente termina detrás de la nariz. Sí, termina detrás de la nariz. Esta es la nariz, la fosa nasal, la cavidad nasal y al finalizar la cavidad nasal nos encontramos con el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio, que endoscópicamente lo vamos a ver así, como una hendidura. Y está rodeado por un rodete cartilaginoso donde también se va a encontrar la amígdala de Gerlach, ¿ya? Que es la amígdala tubálica. Entonces, la trompa de Eustaquio en el adulto como en el niño son diferentes. En el niño es más inmadura, ¿ya? Y es más horizontal. En el adulto es más oblicua y es más estrecha, ¿ya? Es más estrecha. En el niño es más colapsable. No olvidemos que los niños se alimentan lactando, principalmente durante los primeros años de vida, ¿ya? Entonces, como hacen presión negativa, succionan, lo que van a condicionar es que con frecuencia la trompa se colapse, ¿ya? Y la trompa, como hemos dicho, se encarga de equiparar presiones en el oído medio, el drenaje de secreciones
Entonces, si la trompa no funciona bien, se inflama porque tiene tejido inflamatorio y tiene un epitelio respiratorio, epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. ¿Cuándo no funciona bien? Por ejemplo, cuando hay mucha polución en el ambiente en el que vive el bebé recién se está desarrollando y, por ejemplo, puede tener a un padre que está fumando, a una madre que cocina con leña o carbón, a lo mejor la casa es de material de adobe, de casa rústica, no tiene a lo mejor piso, hay animales en casa que eliminan pelos, ¿ya? O a lo mejor vive en un ambiente húmedo y frío. Entonces todo eso, la polución ambiental y además la parte de la nutrición, una malnutrición va a condicionar que el niño tenga facilidad para que se enferme del oído medio, ¿ya? Si esto se perenniza, es más frecuente, ya hemos dicho que la mastoides no se desarrolla de manera adecuada, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Normalmente la trompa de Eustaquio tiene un diámetro de 5 milímetros, en el adulto mide de 3.5 hasta 4 centímetros, en el niño mide 1.5 centímetros más o menos y normalmente tiene la forma de un reloj de arena, tiene una parte ósea inicial y una parte fibrocartilaginosa final, la que está relacionada con la parte de la faringe. Ahora, normalmente la trompa de Eustaquio es una trompa colapsada, o sea, no tiene una luz permanentemente abierta, sino está cerrada. Y hay determinados momentos del día en que se va a abrir. ¿Cuándo se abre? Cuando uno bosteza, cuando uno mastica, ¿ya? Cuando uno pasa saliva. Ahí se abre y se cierra, se abre y se cierra. ¿Y cuál es el mecanismo? O sea, ¿quién la abre y quién la cierra? Los músculos de esto. ¿Este qué es? El velo del paladar, ¿ya? Nosotros tenemos el paladar óseo delante, que lo podemos tocar con la lengua, ¿ya? Es el techo de la cavidad oral. Más atrás está el velo del paladar, que es la parte blanda. Que en las caricaturas, por ejemplo, la persona grita y le enfocan la parte final de su boca, ¿no? De su cavidad oral, y está la campanilla moviéndose. Ya, eso es parte del velo del paladar y la parte de arriba donde se sostiene la campanilla. Eso es todo blando y eso es todo, es mucosa y es músculo. ¿Ya? Entonces, unos músculos, el tensor del velo del paladar, los músculos periestafilinos, van a insertarse en la trompa de Eustaquio, en la cara inferior y en la cara anterior. Y esos son los que cuando uno levanta el velo, o sea, tensiona el velo, cuando deglute, cuando bosteza, porque se levanta, se baja, se levanta, se baja, entonces va a aperturar y va a cerrar la trompa de Eustaquio. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estamos nosotros volando en el avión y de pronto se sube bruscamente, ¿y qué es lo que va a sentir la persona? Va a sentir que hay una presión en los oídos. Esa es la presión negativa, ¿ya? Y entonces mastica chicle, pasa saliva, ¿no? Hay un reflejo que permite la liberación de la salivación, ¿no? Permite la liberación de saliva en esos momentos y condiciona que la persona comience a deglutir. ¿Por qué? Porque está tratando de estimular a la trompa de Eustaquio para que ventile y para que se separen las presiones. Entonces nosotros sabemos sentir nuestra membrana timpánica. Vamos a sentirlo hoy día. Tomamos aire con la boca cerrada, nos tapamos la nariz y luego pujamos como para que salga el aire por los oídos. Háganlo. ¿Sí? Ya, eso, doctores, es su membrana timpánica. Ya, algunos pacientes la tienen perforada. Hemos hablado de la mastoides, ahora hablemos del oído interno, doctores. El oído interno está en el peñasco, ¿ya? En el peñasco, ustedes ya conocen el peñasco, lo han visto, en el borde superior pasa el seno petroso superior, en la cara anterior está relacionada con la fosa craneal media, la cara posterior está relacionada con la fosa craneal posterior. Aquí está el orificio del conducto auditivo interno. ¿Quién pasa por ahí? ¿El 7 y el 8, creo? El 7 y el 8. El 7 y el 8. Aquí está el oído interno, el conducto auditivo interno, y el oído interno tiene tres componentes. O está compuesto así, por una porción membranosa y una porción ósea. Esta es la porción ósea, está envolviendo la membranosa. Dentro de esto se encuentra la porción membranosa, ¿ya? La porción ósea, el laberinto óseo, está formado por el vestíbulo, la cóclea y los conductos semicirculares.
Esta es la imagen de la porción del laberinto óseo. Este es el vestíbulo y como hace un momento les adelanté, la cara interna de la caja timpánica va a corresponder a la cara lateral del vestíbulo. Aquí está la cara lateral del vestíbulo, esta es la ventana oval y esta es la ventana redonda. ¿Ya? Ahora, el techo del vestíbulo. En el techo del vestíbulo se desprende o se encuentran en la mayor parte de los orificios de los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares son tres, ¿ya? Son tres. Tienen forma de herradura. Miren, ¿ya? Miren, este es el superior, este es el posterior y este es el lateral, horizontal. El superior con el posterior tienen un conducto común que se llama crus communis, ¿ya? Tienen estos conductos semicirculares, tienen un extremo que es normal, que es un tubo, y tienen un extremo ampular, dilatado. Realmente hay tres ampollas, doctores. Y en estas ampollas se van a encontrar los receptores del movimiento. ¿Qué tipo de movimiento cesan los conductos semicirculares? Es decir, los canales semicirculares, que son la parte membranosa, el laberinto membranoso. ¿Qué tipo de movimiento? Movimiento o aceleración angular. La aceleración angular es el giro que uno da. Está por aquí llamando, doctora Sheila, pa. El chisme puede más. Después de acá. ¿Ya? La aceleración angular. Además, en cada ampolla se va a encontrar los receptores del movimiento, la aceleración angular, que se llaman crestas angulares. Crestas angulares, ¿ya? En el techo se encuentran los dos extremos de la cresta angular, la ampolla, el extremo angular del conducto semicircular superior y del horizontal, y la cruz común, y además el extremo simple del conducto semicircular horizontal. ¿Ya? Y en la pared posterior, en la cara posterior, se encuentra el extremo angular del conducto semicircular posterior. ¿Ya? Suele pasar que aquí es donde se tiene el desequilibrio y el paciente va a cursar con un cuadro de vértigo paroxístico periférico ventículo, que se caracteriza porque el paciente da la vuelta y comienza con su mareo aparatoso. Entonces el paciente se tiene que quedar tranquilito, sin moverse, y ahí va pasando el mareo. ¿Por qué? Porque hay unas estructuras que también se encuentran en el vestíbulo, que son el utrículo y el sáculo, que es laberinto membranoso, que a su vez van a contener otras estructuras receptoras de las aceleraciones, o sea, de los movimientos. Aquí está el utrículo y el sáculo, que se encuentran dentro del vestíbulo. ¿Qué tipo de aceleraciones sensa el utrículo y qué tipo de aceleraciones sensa el sáculo y qué tipo de receptores tienen? ¿Cómo se llaman sus receptores? Las máculas. Y las máculas tienen otras estructuras encima en la gelatina que se llaman cristales de carbonato de calcio u otolitos u otoconias. Ya, ¿qué tipo de aceleración sensa? El utrículo. Del utrículo, como ustedes verán, se desprenden los canales semicirculares. Y este es el sáculo. ¿Qué tipo de aceleración sensa el utrículo? El utrículo horizontal, lineal, horizontal. Y el sáculo vertical. Vertical. Muy bien. Ahí están las tres aceleraciones. ¿Ya? Entonces, hemos hablado de los conductos semicirculares que van a contener a los canales semicirculares que contienen a las crestas angulares. El vestíbulo, en su cara interna va a tener depresiones, ¿ya? O fosas o recesos. 1, 2, 3. Tiene una cresta que divide a esta cara y determina estos tres recesos, y además tiene un orificio único. Entonces, ¿cómo se llaman estos recesos? Este es el receso semiovoideo, ovoideo o elíptico, y en donde se va a ubicar el utrículo. El de acá es el receso hemisférico o semiesférico, donde se va a ubicar el sáculo o receso esférico, ¿no? Se va a ubicar el sáculo. Y por último tenemos un receso que es el receso coclear, donde inicia el conducto coclear, ¿ya? Estamos hablando sáculo, utrículo, conducto coclear, todo es laberinto membranoso. Estamos hablando
estamos ubicándolo dentro del laberinto óseo. ¿Ya? Ahora, aquí, en esta depresión también va a haber un orificio único por donde va a pasar parte del laberinto membranoso que se conoce como acueducto del vestíbulo, ¿ya? Y este acueducto del vestíbulo es una tripita que va a terminar en la cara inferior del peñasco como el saco endolinfático, ¿ya? Y eso permite, debajo de la dura madre, eleva la dura madre y permite la reabsorción de endolinfa, ¿ya? La endolinfa reemplaza la perilinfa va a reemplazar a los linfáticos en el oído interno. El oído interno no tiene linfáticos, ¿ya? Luego tenemos aquí una cresta que va a dividir en una rampa superior, en una rampa anterior y una rampa posterior, una rampa laberíntica y una rampa timpánica, ¿ya? Rampa timpánica. Esta cara interna, ¿ya? ¿Con quién se relaciona? La cara interna del vestíbulo. ¿Con quién se relaciona? La cara interna del vestíbulo va a formar parte del fondo del conducto auditivo interno, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿por qué está atravesada por numerosos huecos, orificios? Porque por ahí, también por si acaso las ampollas, porque por ahí van a salir los filetes nerviosos, que van a formar las ramas vestibulares superior e inferior, que al final se unen, dan origen al ganglio de Scarpa y terminan en una rama única que es el nervio vestibular. Ya, el nervio vestibular va a ingresar por el conducto auditivo interno. Sale por el conducto auditivo interno y va a ir ¿a dónde? Al tronco encefálico. Acá. ¿A dónde? Al ángulo ponto-cerebeloso. ¿Ya? En el ángulo bulbo-pontino. Acá. Ángulo ponto-cerebeloso. Una pregunta de examen. ¿Quién era de los nervios que se encontraba ahí? ¿Qué se señaló? ¿Cuál era? El séptimo. ¿Sí? Fue el séptimo. ¿Ya? Sigo. Bueno, no olvidemos también al facial, que también atraviesa la cara interna de la caja timpánica y la cara lateral del vestíbulo. Bien, entonces ahora veamos la cóclea ósea. Es la cóclea ósea. La cóclea ósea está formada por tres componentes. Un componente óseo es el modiolo. ¿Ya? El modiolo tiene la forma de un cono hueco por donde van a ingresar los filetes nerviosos que van a formar el nervio coclear. Alrededor de él se va a encontrar, ¿cómo se llama esto? La lámina espiral. Y encima de ella, envolviéndolo, cubriéndolo todo esto, es la lámina de los contornos. La lámina de los contornos. Aquí hay un espacio libre entre las dos. Aquí se va a ubicar el conducto coclear, que es laberinto membranoso. La membrana basilar, la membrana basilar y encima el conducto coclear. Y aquí el conducto coclear, que es laberinto membranoso, que es corteza membranosa, va a contener al otro órgano receptor del sonido, que es el órgano de Corte. Es una imagen igual para ver la cóclea. Y la base de la cóclea, del modiolo, que es esta, también ¿con quién está relacionada? Así como la cara interna del vestíbulo está relacionada con el conducto auditivo interno, la base de la cóclea, ¿con quién está relacionada? También con el conducto auditivo interno, ¿ya? Los dos forman el fondo del conducto auditivo interno. Y aquí tenemos el conducto auditivo interno, está un poco feo, pero aquí está. El conducto auditivo interno se divide en 4 cuadrantes porque ingresan 4 estructuras e ingresan un poco más. Más o menos son 4 cuadrantes, porque los 2 cuadrantes posteriores van a estar ocupados por la rama superior e inferior laberínticas, ¿ya? Y el cuadrante anterior inferior va a estar ocupado por el ingreso de la rama coclear. ¿Ya? Salen los filetes nerviosos de la cóclea, ingresan al cuadrante anteroinferior. No salen por el cuadrante anteroinferior, van a salir al tallo encefálico, pero por aquí también va a entrar la arteria laberíntica. ¿Ya? La arteria laberíntica que se encarga de irrigar todo el laberinto membranoso.
Entonces, arriba en el cuadrante anterosuperior va a pasar el nervio facial con su intermediario. Y en los dos cuadrantes posteriores, el superior, tenemos la rama superior, vestibular superior, que va a estar formada por ¿quiénes? ¿Quiénes son los filetes que lo forman? Los filetes que vienen del conducto semicircular superior, del conducto semicircular lateral, ¿ya? Y del utrículo. Esa es la rama superior. Y la rama inferior vienen los filetes nerviosos del sáculo y viene también ingresando específicamente por un orificio que es el orificio singular de Morgagni, vienen las ramas o los filetes nerviosos del conducto semicircular posterior. Y ahí se formaron las dos ramas vestibulares y la rama coclear. Y ahí se formó el octavo par cráneo. Bueno, este es el laberinto membranoso, el utrículo, el sáculo están unidos, forman el acueducto del vestíbulo y ahí tenemos el saco endolinfático, los tres canales semicirculares. Miren aquí la cruz común para el superior y el posterior, el utrículo y luego el conducto coclear. Y también aquí el acueducto de la coclea, acueducto coclear. Una imagen del laberinto membranoso posterior para ver cómo sale el nervio coclear de la cóclea y los dos nervios vestibulares superior e inferior. Igual. Y aquí está la imagen de la cóclea cortada transversalmente de una de las porciones donde estuvo de la cóclea. Tenemos la lámina espiral, la lámina de los contornos, la membrana basilar, la rampa media, la membrana de Reisner, el ligamento espiral, y aquí también se encuentra la estría vascular, que no la vemos acá, la rampa vestibular y la rampa timpánica, el ganglio de Corti, que se forma de la salida de los filetes nerviosos de las células ciliadas internas y externas por la lámina espiral, forman el ganglio espiral de Corti. Aquí está nuevamente en el conducto auditivo interno el ganglio de Scarpa, ¿ya? El ganglio de Scarpa y los ganglios de Corti en el modiolo. Irrigación. ¿Quién ha sido pregunta de examen? ¿Ah? ¿Quién se origina o de dónde se origina la arteria laberíntica? ¿Ha sido pregunta de examen o no? ¿De dónde? De la arteria basilar o de la arteria, usualmente de la arteria cerebelosa anteroinferior, en menor porcentaje de la arteria basilar. ¿Ya? Entonces, ahí vemos y estamos diciendo que ingresa por el conducto auditivo interno, por el cuadrante por donde pasa el nervio coclear, cuadrante anteroinferior. Está ingresando y se divide en dos ramas, una rama anterior, que es la rama coclear común, y la otra posterior, que es la rama vestibular. Además, intervienen ramas meningias, arterias de la arteria estilomastoidea y arterias o arteriolas de la pared medial de la caja timpánica. Drenaje. El drenaje es a través de tres venas. 1, 2, 3. Esta es la vena laberíntica. La laberíntica va a drenar en el seno petroso inferior. Se ubica donde está el seno petroso inferior. La vena del acueducto del vestíbulo va a drenar en el seno petroso superior, en el borde superior del peñasco. Y la última, que es la vena del acueducto coclear, drena directamente en la vena yugular por el foramen rasgado posterior o foramen yugular. Muy bien, drenaje linfáticos no hay, como hemos dicho, ¿ya? Solamente están representados por la perilinfa y la endolinfa. Prendan la luz, por favor. Prendan la luz, que vamos a revisar acá las estructuras del oído interno para redondear la idea. Sí, acá dice que es la mayor. La lista. Bueno, ¿y eso qué tiene